Le dije al rey Alfa, mi mamá tiene la misma cicatriz. ¿Qué pasó después? La sala quedó en silencio. No el tipo de silencio educado, no el que sigue a una oración o a una canción suave. Este era el tipo de silencio que ocurre cuando 200 hombres lobo contienen la respiración al mismo tiempo, cuando el aire mismo se convierte en un muro, cuando cada instinto en la sala grita que algo antiguo e irreversible acaba de ser dicho en voz alta. Yo estaba de rodillas, con tierra en las palmas y sangre en el labio. El rey Alfa se erguía sobre mí como un monumento tallado en piedra y furia. Su cicatriz plateada reflejaba la luz de las antorchas, esa línea irregular que iba desde su mandíbula izquierda hasta la clavícula, la que todo lobo en el reino conocía y temía. Él acababa de sentenciarme al exilio, y yo acababa de decir las 6 palabras que lo cambiaron todo. Mi madre tiene la misma cicatriz. Las antorchas parpadearon, alguien jadeó, y el rey Alfa, el hombre más poderoso, más temido, más intocable de los 5 territorios, se quedó completa y aterradoramente quieto. Sus ojos se posaron en los míos, y por primera vez desde que me arrastraron a ese salón del trono, no tenía miedo. Estaba esperando. Antes de adentrarnos más en esta hermosa historia, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es en tu parte del mundo. ¿Estás oyendo esto bajo la luna de medianoche o en la quietud de la tarde? Déjalo en los comentarios. Ahora, continuemos. Capítulo 1. La sentencia. Mi nombre es Freya Vaughn y he pasado toda mi vida siendo invisible. No el tipo de invisible elegante. No la chica callada que se sienta en un rincón a leer libros hermosos y es descubierta por alguien maravilloso. Me refiero al tipo de invisible que proviene de no ser deseada. El tipo que se te mete en los huesos cuando creces, sabiendo que tu presencia es, en el mejor de los casos, tolerada. Tenía 22 años, sin pareja, sin rango, y estaba de pie en el salón del trono del rey Aldrich Kane, el alfa más temido en la historia de los 5 territorios de hombres lobo. Tenía las muñecas atadas a la espalda y 2 guardias reales me sujetaban los brazos como si fuera a escapar. No iba a escapar. No quedaba ningún lugar a donde huir. El salón del trono de Crest Keep era enorme. Suelos de piedra negra pulidos hasta parecer un espejo. Techos tan altos que las antorchas en las paredes superiores parecían estrellas. Los estandartes de los 5 territorios colgaban a cada lado de la sala. La cabeza del lobo de Nordval, las lunas gemelas de Ashen, el árbol de hierro de Greyvale, la llama de Duskmar y la cadena de plata del propio Crestholm. Justo en el centro, 200 lobos llenaban la sala. Alfas, betas, guerreros de rango, ancianos. Estaban en 2 filas a cada lado de un largo pasillo que conducía directamente a la plataforma elevada del trono en el extremo más alejado. Y en esa plataforma, en una silla que parecía más un arma que un mueble, toda de hierro negro y ángulos afilados, estaba sentado Aldrich Kane. No era lo que esperaba. No sé qué esperaba exactamente. Algo más grande, quizás algo más monstruoso. Las historias lo hacían sonar como una fuerza de la naturaleza. Un hombre que había terminado 3 guerras antes de su 30º cumpleaños, que gobernaba 5 territorios con una precisión que ponía nerviosos a otros alfas, que no había tomado pareja en 12 años y no mostraba interés en hacerlo. Las historias no mencionaban que era esbelto, como lo son las cosas peligrosas. Económico, sin movimientos desperdiciados, sin presencia desperdiciada. Pelo oscuro corto a los lados, ojos del color del hierro dejado bajo la lluvia. No del todo grises, no del todo azules, pero fríos y extremadamente alertas. No llevaba corona, solo una chaqueta táctica oscura, abierta en el cuello, y la cicatriz. La cicatriz que comenzaba justo debajo de su oreja izquierda, seguía la línea de su mandíbula y desaparecía bajo su cuello hacia la clavícula. Irregular, antigua, el tipo de cicatriz que deja algo que quiso matarte y casi lo logra. Había visto esa cicatriz descrita en una docena de historias diferentes. Cada niño lobo en los 5 territorios conocía la cicatriz del rey Alfa. Era parte de su leyenda. También la había visto en otro lugar. Pero aún no estaba pensando en eso. En ese momento, pensaba en mantenerme en pie.
El cargo en mi contra era simple y catastrófico. Allanamiento en territorio real restringido, robo de registros clasificados de la manada, y el que hizo que los ancianos en la sala se movieran incómodos. Acceso no autorizado a los archivos de linaje. Los archivos de linaje eran exactamente lo que parecían. La historia registrada de cada linaje de lobos en los 5 territorios. Nacimientos, muertes, emparejamientos, rupturas de linaje, sucesiones de alfas. Secretos que las familias habían enterrado durante generaciones. Había entrado en ellos hacía 3 noches. No pretendía causar una escena. Quería ver un registro. Uno solo, el de mi madre. Mi madre, Divorne, había estado enferma durante 2 años. No enferma como se enferman los humanos. Nosotros no nos enfermamos como los humanos. Los lobos sanan. Nos regeneramos. Llevamos los lazos de nuestra manada en la sangre. Y esos lazos nos sostienen. Pero mi madre se estaba desvaneciendo de una manera que ningún sanador podía explicar. Y había empezado a decir cosas en sueños, nombres que no reconocía, lugares de los que nunca había oído hablar. Y una vez, solo una vez, me había mirado con ojos que solo estaban medio presentes y dijo, «Nunca debiste permanecer oculta tanto tiempo». No sabía qué significaba eso. No tenía idea de lo que quería decir, pero sabía que las respuestas no estaban en nuestra pequeña casa del territorio fronterizo, en los límites inferiores de Ashen. Las respuestas, si es que existían, estaban en los archivos de linaje. Así que fui a Crestholm. Encontré un contacto que encontró un contacto que me encontró una forma de entrar en la sala de registros inferiores. Pasé 40 minutos con una vela y un par de guantes de archivo, sacando el expediente marcado como Von, Dala, Ashen, territorio inferior. Y entonces los guardias me encontraron. Así que, aquí estaba. El anciano que leyó los cargos tenía el tipo de voz que hacía que todo sonara como un funeral. Cuando terminó, enrolló su pergamino, retrocedió, y la sala volvió a quedar en silencio de esa manera expectante y presurizada. Aldrich Kane no se había movido durante toda la lectura de los cargos. Estaba sentado con un codo en el reposabrazos, 2 dedos apoyados en su sien, observándome con esa fría mirada de hierro. «¿Niegas los cargos?», dijo. Su voz era baja, no fuerte. No necesitaba ser fuerte. Simplemente se transmitía como lo hacen las voces de los alfas, enhebrándose en el aire con un peso que presionaba ligeramente contra el instinto de cada lobo en la sala. «No», dije, provocando murmullos en la sala. «Entraste en los archivos sabiendo que la consecuencia era el exilio», dijo. No era una pregunta. «Sí, y lo hiciste de todos modos». «Sí», me estudió por un momento. «¿Por qué?». Esta era la pregunta para la que me había preparado, la respuesta que había ensayado en la fría celda de piedra, donde me habían tenido durante 2 días antes de esta audiencia. «Mi madre se está muriendo», dije, «y creo que la razón está en esos archivos. No estaba allí para robar, vender o causar daños. Solo necesitaba ver su expediente». Silencio. «Los archivos están restringidos por razones que superan la necesidad personal», dijo uno de los ancianos, dando un paso adelante. Era viejo, de pelo blanco, ojos agudos, con el tipo de rostro que había tomado decisiones difíciles durante mucho tiempo. El anciano Task lo reconocí por las descripciones que mi contacto me había dado. El Rey Alfa no concede excepciones. «Lo sé», dije. «Entonces fuiste imprudente», dijo Aldrich. «No con crueldad, solo como un hecho. Estaba desesperada», dije. «Hay una diferencia». Algo cambió en la sala. No mucho, solo 1 grado, como una caída de temperatura tan pequeña que casi no la notas. Aldrich me miró durante 3 largos segundos. Luego se enderezó en su silla. «Exilio», dijo. «30 días con marca de advertencia». ¿Marca de advertencia? Eso significaba una quemadura en la muñeca, un marcador territorial que le diría a cada manada en los 5 territorios que había sido expulsada formalmente de los terrenos reales. No me impediría vivir mi vida, pero me seguiría a todas partes. Cada control fronterizo,
cada reunión de manada, cada consideración de emparejamiento. Un asterisco permanente. Los guardias dieron un paso adelante, y algo dentro de mí se rompió. No miedo, no desesperación, algo más antiguo que ambos. Había pasado 2 días en esa celda pensando en el expediente que había abierto. Los 30 segundos que tuve antes de que los guardias irrumpieran por la puerta. Lo que había logrado ver en esos 30 segundos. Lugar de nacimiento de mi madre. Clasificado. Origen de su linaje. Clasificado. Afiliación de manada anterior. Clasificada. Y en el campo de descripción física, añadido con tinta desvaída por una mano que no reconocí, una sola línea. Marca de identificación. Cicatriz en forma de media luna de la mandíbula izquierda a la clavícula. Origen. Desconocido. Los guardias me agarraron los brazos y la imagen de esa cicatriz. La cicatriz de mi madre, que siempre me había dicho que provenía de una caída en la infancia, se alineó en mi mente con la cicatriz en el rostro del hombre que acababa de sentenciarme. Irregular, de la mandíbula izquierda hasta la clavícula. Idéntica. Espera, dije. La palabra salió antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera pensar en lo que me costaría, antes de que pudiera calcular si decirlo mejoraría las cosas, las empeoraría o simplemente las haría imposibles. Los guardias se detuvieron. Los ojos de Aldrich volvieron a mí, y frente a 200 lobos en el salón del trono, del alfa más poderoso de los 5 territorios, dije las palabras que no tenían derecho a existir en mi boca. Mi madre tiene la misma cicatriz. Las antorchas parpadearon, alguien jadeó, y Aldrich Kane se quedó completa y aterradoramente quieto. Sus ojos no se apartaron de los míos, y en ellos, detrás de todo ese frío y cuidadoso hierro, algo antiguo se movió, algo que pareció solo por un segundo reconocerme. Ese fue el momento en que todo cambió, pero también fue el momento en que me di cuenta de que acababa de convertirme en la persona más importante de la sala, o en la más peligrosa. Capítulo 2. La chica de la frontera. No me exiliaron, me trasladaron. Esa distinción importa más de lo que parece. En lugar de la marca de advertencia y el camino abierto, me dieron una puerta diferente. Una más estrecha, incrustada en el muro de piedra detrás de la plataforma del trono. El tipo de puerta que no está en ningún mapa público de Crestholm Keep. 2 guardias me guiaron a través de ella mientras la sala detrás de nosotros estallaba en un caos controlado. Las voces se alzaban, los ancianos se agrupaban, el sonido de 200 lobos tratando de procesar lo que acababa de suceder sin romper el decoro real. La puerta conducía a un pasillo, el pasillo a una escalera. La escalera subía. Nadie me habló. Los guardias no fueron bruscos, pero tampoco amables. Solo eficientes, como lo son los soldados cuando reciben órdenes que no entienden del todo, pero que no cuestionan. Salimos a una habitación redonda de techo alto en el nivel superior de la fortaleza. Paredes de piedra, una ventana estrecha con vistas al valle gris plateado de abajo, una chimenea ya encendida, 2 sillas y una pequeña mesa entre ellas. Sobre la mesa, una jarra de agua y 2 tazas. Los guardias se posicionaron fuera de la puerta y yo me quedé sola en la habitación durante unos 4 minutos, escuchando el fuego y tratando de mantener mis manos quietas. No estaba logrando mantener mis manos quietas. Las apreté contra mis muslos y me concentré en mi respiración, como mi madre me había enseñado cuando tenía 7 años y me aterrorizaban las tormentas. Cuenta hasta 4 al inhalar. Cuenta hasta 4 al exhalar. La tormenta no dura para siempre. Mi madre. Pensar en ella empeoró el temblor, así que miré por la ventana. El valle de Crestholm era hermoso de una manera severa e intransigente. Montañas en cada borde, del tipo que no invitan a escalar. Bosques de pinos oscuros descendiendo por sus flancos como tinta. El río que cortaba el fondo del valle, el Grey Run, apenas era visible desde esta altura. Solo un hilo plateado en la luz menguante de la tarde. Nunca había estado en Crestholm antes de hace 3 días. Había crecido en el territorio inferior de Ashen, que la mayoría de los lobos de Crestholm
Llamaban el matorral fronterizo. No con crueldad, solo como un hecho. La forma en que la gente habla de lugares en los que nunca ha pensado mucho. Nuestra manada era pequeña, 43 lobos cuando nací, 31 ahora. Éramos una manada fronteriza, lo que significaba que nos encargábamos del papeleo de los cruces territoriales, monitoreábamos los pasajes no cartografiados entre Ashen y la zona muerta al este, y principalmente nos manteníamos apartados. Nuestro alfa era un hombre estable y poco espectacular llamado Fennec, a quien le importaban tres cosas: la seguridad de la manada, el protocolo fronterizo y el festival anual de la cosecha. No era cruel, no era inspirador. Era el tipo de líder que mantiene viva a una pequeña comunidad a través de la consistencia en lugar de la brillantez. Y durante la mayor parte de mi infancia, eso fue suficiente. Mi madre y yo teníamos una casa al borde del asentamiento de la manada. Pequeña, con estructura de madera y un jardín que ella cuidaba obsesivamente. Hierbas en su mayoría, y dos manzanos que producían frutos pequeños y ácidos cada septiembre. Trabajaba como sanadora de la manada, razón por la cual aprendí a leer textos médicos antes de poder transformarme por completo. Y la razón por la que entendí lo que los sanadores querían decir cuando me dijeron hace 8 meses que su condición era degenerativa e intratable por métodos convencionales. Desvanecimiento lo llamaron. Una lenta desconexión del lazo de la manada, como un hilo que se desenrolla de un carrete, dijeron. Todavía estaba presente, todavía era ella misma en los buenos momentos. Pero esos momentos se estaban acortando y los espacios entre ellos se alargaban, y había empezado a hablar en sueños. Los nombres que decía no eran nombres que yo conociera. Moran, Cale, Vessel. La palabra vessel especialmente, repetida a veces 3 o 4 veces en una sola noche, con una voz que sonaba a duelo. Le había preguntado sobre ello una vez, cuando estaba lúcida y sentada en el jardín bajo el débil sol de octubre. Se había quedado muy quieta. Luego había dicho, algunas cosas fueron enterradas por una razón, Freya. Déjalas enterradas. Lo dejé pasar durante 3 meses más. Lo dejé pasar. Luego encontré la fotografía. Estaba metida en la parte de atrás de un viejo libro de referencia médica que guardaba en su mesita de noche. Un libro que había tenido desde antes de que yo naciera. El lomo roto y las páginas suaves por décadas de uso. La encontré cuando estaba reorganizando su habitación una mañana mientras dormía. Una pequeña fotografía en blanco y negro, ligeramente desvaída en los bordes. Dos mujeres, de unos 20 años cada una, de pie frente a un arco de piedra que no reconocí, riendo de algo fuera de cámara. Mi madre era una de ellas. Conocía su rostro a los 20. Había visto otras fotos antiguas. Joven, brillante, aún sin llevar el peso que se había asentado en ella más tarde. A la otra mujer nunca la había visto. Alta, de mandíbula afilada, el tipo de rostro que sale bien en las fotos porque no hay nada suave o descuidado en él. Y en su cuello, apenas visible sobre el cuello de su ropa, una cicatriz. Irregular, desde la mandíbula hasta la clavícula. En el reverso de la fotografía, con la letra de mi madre, Moran y yo, Crestolm, antes. ¿Antes de qué? El nombre Moran, el mismo nombre que decía en sueños, y una cicatriz que ahora sabía, de pie en esta habitación redonda en Crestolm Keep, con mi corazón haciendo demasiado ruido, que era idéntica a la que llevaba el rey Alfa. La puerta se abrió. Aldrich Kane entró solo, sin guardias, sin consejeros. Cerró la puerta detrás de él y se quedó un momento justo dentro, estudiándome con esa mirada de hierro medidora. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. En el espacio más pequeño de esta habitación, sin el trono y los estandartes y los 200 testigos, parecía a la vez menos y más. Menos como un monumento, más como una persona. Una persona muy controlada, muy vigilante. Siéntate, dijo. No era una petición exactamente, pero tampoco una orden. Me senté. Se sentó frente a mí, sirvió agua en ambas tazas, empujó una hacia mí. No la toqué. Háblame de tu madre, dijo. Así de simple. Sin preámbulos, sin contexto. Mantuve la voz firme.
Se llama Divorn. Tiene 51 años. Vive en el territorio inferior de Ashen. Ha sido sanadora de manada durante 30 años. Lleva enferma 2 años. Hice una pausa. Tiene una cicatriz desde la mandíbula izquierda hasta la clavícula. Me dijo que fue por una caída cuando era niña. La mandíbula de Aldrich se tensó casi imperceptiblemente, pero yo lo estaba esperando. ¿Qué te hizo buscar en los archivos?, dijo. Te dije que se está muriendo y los sanadores no pueden explicar por qué. Eso no explica por qué viniste a mis archivos específicamente. Lo miré. Encontré una fotografía, una antigua. Mi madre con alguien llamada Moran, tomada en Crestholm. Nunca la había oído mencionar Crestholm antes. Nunca la había oído mencionar a nadie del territorio real. Y la mujer de la fotografía, me detuve. Tenía una cicatriz, dijo en voz baja. No era una pregunta. El fuego crepitó. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido como de respiración. ¿Quién es Moran?, pregunté. El silencio se alargó lo suficiente como para que pensara que no respondería. Miró el fuego. Por primera vez, algo en su rostro cambió. El hierro se mantuvo, pero debajo, algo se movió. Algo que había estado muy quieto durante mucho tiempo. Moran Kane, dijo, era mi madre. La palabra era me golpeó como algo físico. Murió hace 18 años, dijo. Oficialmente. Oficialmente. Esa palabra se quedó entre nosotros como una piedra arrojada en agua quieta. Observé las ondas moverse e intenté comprender la forma de lo que estaba viendo. Oficialmente, repetí. Me miró de nuevo. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su muerte fue declarada por el Consejo después de una búsqueda de 6 meses. Yo tenía 16 años. Una pausa. La cicatriz era una marca de nacimiento, inusual. Apareció en su piel al nacer. El sanador de nuestra familia la documentó. No es el tipo de cosa que aparece 2 veces por coincidencia. Pensé en la fotografía, las 2 mujeres riendo frente al arco de piedra. Mi madre la conocía, dije. Eran amigas, antes. Eso es lo que decía la fotografía. Antes. Antes de la guerra, dijo Aldrich, y su voz, solo por ese momento, no era la voz de un rey alfa. Era la voz de alguien mucho más joven, de pie en las secuelas de algo que nunca había terminado del todo. ¿Qué guerra?, dije. Me miró con esos ojos de hierro, y detrás de ellos reconocimiento. No de mi rostro, sino de algo más profundo, algo en la historia en la que ambos, aparentemente, estábamos parados. La que todos acordaron olvidar, dijo. Se levantó, se acercó a la ventana, y a la luz plateada que entraba desde el valle, vi claramente por primera vez la cicatriz en su mandíbula. La forma exacta de la de mi madre, la longitud exacta, no similar, idéntica. Y comencé a entender que la mujer a la que llamaba mi madre podría estar guardando un secreto que podría deshacer todo lo que creía saber sobre quién era yo. Capítulo 3. La guerra que enterraron. No me lo contó todo esa noche. Me contó lo suficiente. Me dijo que 15 años antes de que yo naciera, había habido un conflicto en los 5 territorios que las historias oficiales llamaban la reforma fronteriza. Una reestructuración diplomática, una renegociación pacífica de las líneas territoriales. Eso es lo que decían los libros de texto. Eso es lo que los ancianos enseñaban a los niños. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue una guerra. No el tipo de guerra con bandos declarados y líneas de batalla honorables. El otro tipo. El tipo que se libra en pasillos y salas de registros y habitaciones oscuras. El tipo donde las armas son la información y los linajes y las traiciones cuidadosamente colocadas. Una guerra de poder, la más peligrosa. Había comenzado, me dijo Aldrich, con el descubrimiento de que varios linajes de alto rango en los 5 territorios, familias que habían ocupado puestos de alfa y anciano durante generaciones, no eran lo que decían ser. Los archivos de linaje habían sido falsificados. No recientemente, metódicamente, durante casi un siglo, por un grupo que operaba bajo un nombre que nunca había oído, el Consejo Wessel. Dijo el nombre en voz baja. De la manera en que dices algo que has pasado años tratando de no decir. Pensé en la voz de mi madre dormida.
Vessel. No hablé. Dejé que continuara. El Consejo Bessel, me dijo, creía en algo llamado la línea de unión, una antigua pieza de teología de los lobos que la mayoría de las manadas modernas habían descartado como mitología. La idea de que existía en algún lugar de los linajes de los lobos una única línea de descendencia ininterrumpida desde el primer alfa. No el alfa más poderoso, sino el más verdadero, y que esta línea llevaba latente en su sangre la capacidad de hacer algo que ningún lobo en la memoria viva había logrado: unir los 5 territorios bajo un único vínculo voluntario. No a través de la conquista, sino a través de la resonancia. A través de un fenómeno biológico y espiritual que los textos antiguos llamaban la unión completa. El Consejo Bessel quería controlar ese linaje, poseerlo, usarlo como palanca. Y cuando una familia se acercaba demasiado a descubrir lo que eran, cuando su sangre comenzaba a mostrar signos del rasgo latente, el Consejo se movía para suprimirlos, reubicarlos, cortar sus conexiones con los archivos para que la verdad no pudiera salir a la superficie. Mi madre, dijo Aldrich, todavía de cara a la ventana, descubrió lo que era cuando tenía 19 años. El rasgo se manifestó en ella físicamente. Hizo una pausa. La cicatriz. La cicatriz es la marca, dije. No era una pregunta. La comprensión se movía a través de mí como agua fría. En la teología más antigua se llama la marca de la cresta. Aparece en aquellos que portan la línea de unión. El Consejo Bessel pasó décadas suprimiendo cualquier registro de ella. Se apartó de la ventana. Cuando mi madre se dio cuenta de lo que llevaba, no fue al consejo. Pasó a la clandestinidad. Encontró a otros que habían sido suprimidos. Gente que debería haber tenido poder, debería haber tenido linaje, y había sido silenciosamente borrada. Pasó 3 años construyendo una red. Y, dije, aunque ya sentía la respuesta en la boca del estómago. Y cuando yo tenía 16 años, el consejo la encontró. Su voz era firme, la firmeza de alguien que ha hecho las paces con una herida presionándola y manteniéndola ahí a través de pura disciplina. La historia oficial es que murió en un incidente fronterizo territorial. La historia no oficial es que fue capturada, eliminada. El Consejo necesitaba su línea, necesitaba un descendiente de la sangre de unión bajo su control, pero ella ya había escondido su trabajo más importante. Me miró con esos ojos gris hierro. Había escondido a su heredero, dijo. El fuego fue el único sonido en la habitación durante un momento muy largo. Estaba pensando en mi madre, Daiborne, sanadora, jardinera, mujer de pequeñas rutinas y cuidadosos silencios. La forma en que me había mirado a veces cuando no creía que la estuviera viendo, con una expresión que nunca había podido nombrar. No tristeza exactamente, más bien como alguien que mira un reloj, esperando un momento que ha estado temiendo. Nunca debiste permanecer oculta tanto tiempo. ¿Crees que mi madre la conocí? Dije. Creo que tu madre era parte de su red, dijo Aldrich. Creo que tu madre era una de las personas en las que confiaba. ¿Y la cicatriz? La cicatriz no se transfiere por contacto o por lealtad, dijo. Es de linaje. Se hereda. Hizo una pausa, y cada palabra que siguió aterrizó con el peso de algo que había sido cuidadosamente colocado en lugar de arrojado. Si tu madre tiene la marca de la cresta, Freya no solo conoce la historia. Lo miré fijamente. Ella es la historia, dije. Asintió una vez, y toda la forma de mi vida se reorganizó en el espacio de una respiración. Cada detalle ordinario, la casa fronteriza, los manzanos, la pequeña manada, la vida cuidadosa, de repente se veía diferente. No como una vida simple, sino como un escondite. Me levanté sin querer. Caminé hacia la ventana porque necesitaba moverme. Necesitaba poner distancia entre mí y la comprensión que intentaba abrirse paso en mi pecho. El valle de abajo estaba oscuro ahora. El río Grey Run había desaparecido, tragado por la noche. Las montañas en los bordes eran solo formas, sólidas, inamovibles. Nunca me lo dijo, dije. No se suponía que lo hiciera. Se acercó a mi lado en la ventana, no cerca,
pero lo suficientemente cerca como para sentir el peso de Alfa en él. Ese bajo zumbido de poder que los lobos de alto rango llevan como algunas personas llevan calor. Decírtelo habría significado exponerte. Todo lo que tu madre hizo fue para mantenerte fuera del mapa del consejo. Excepto que se está muriendo, dije. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Sí, se está muriendo, y los sanadores no pueden explicarlo, porque no es una enfermedad física, ¿verdad? Me volví para mirarlo. Es el vínculo. Ha sido separada de algo, de la extensión completa de su linaje. Algo en su rostro cambió. Un movimiento fraccional que podría haber sido sorpresa o podría haber sido reconocimiento. El Consejo Bessel tiene métodos, dijo con cuidado. Formas de suprimir la marca de la cresta sin eliminarla. No pueden destruir un linaje. Está demasiado codificado. Pero pueden crear una especie de ruptura interna, una fractura entre el lobo y el poder total de su línea. Hizo una pausa. Si la encontraron, si la localizaron en algún momento de los últimos 2 años y aplicaron una supresión, se desvanecería, dije, exactamente como se está desvaneciendo. La palabra vessel en la voz dormida de mi madre. No una referencia, un nombre. El nombre de lo que la estaba matando. La ira que me recorrió no era caliente. Era fría y estructural, como hierro vertido en un molde. Sentí cómo se solidificaba. ¿Se puede revertir?, dije. Posiblemente. Se volvió hacia la ventana, pero requiere acceso a los registros de unión originales, los que el Consejo intentó destruir, los que documentan el linaje completo de la marca de la cresta. Si puedo probar que el linaje de tu madre es lo que creo que es, entonces puedo desafiar la supresión, dije. Entonces puedo hacer más que desafiarla, dijo. He estado construyendo un caso contra el Consejo Bessel durante 8 años. En silencio, reuniendo pruebas, colocando gente, esperando. Me miró y había algo en su rostro que no era frialdad, algo que había estado sentado detrás del hierro durante mucho tiempo, paciente e inflexible. ¿Qué encontraste cuando entraste en los archivos? Estabas mirando el expediente de tu madre. ¿Viste algo antes de que los guardias te alcanzaran? ¿Alguna anotación? ¿Alguna referencia cruzada? Recordé. La vela, los guantes, el expediente abierto sobre la mesa. Clasificado, clasificado, clasificado. Y luego la última anotación, la que había leído tan rápido que casi la había descartado. Había un número de referencia cruzada, dije lentamente, en el campo de descripción física, debajo de la anotación de la cicatriz. Cerré los ojos. Siempre había tenido una memoria fuerte, otra cosa en la que mi madre me había entrenado silenciosa y consistentemente, sin explicar por qué. La anotación decía, C, registro vinculado, BC, registro Crestolm, subarchivo, designación 7-Cale. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando abrí los ojos, Aldrich me miraba con una expresión que fue la primera cosa completamente desprotegida que había visto en él. Cale, dijo. Ese nombre significa algo para ti, dije. Es el nombre de mi padre, dijo. El fuego se había reducido a brasas. Afuera, el viento había amainado, y entre mí y el alfa más poderoso de los 5 territorios, algo se estaba formando. No confianza, todavía no, sino la primera y frágil arquitectura de un propósito compartido. Estábamos buscando lo mismo, la misma verdad enterrada, la misma persona desaparecida. Simplemente no lo sabíamos hasta esta noche. Capítulo 4. Lo que el archivo escondía. No dormí. Me dieron una habitación, una de verdad esta vez, no una celda. Paredes de piedra suavizadas por un tapiz colgante en azul oscuro y gris. Una cama estrecha con mantas de verdad. Un lavabo y una ventana con rejas de hierro que dejaban entrar el aire frío de la montaña y una fina franja del cielo antes del amanecer. Me acosté en la cama completamente vestida y miré el techo y pensé en las manos de mi madre. Tenía manos de sanadora, eficientes, precisas. Podía decir qué te pasaba por la forma en que presionaba los puntos meridianos de tu muñeca. Una técnica antigua, premoderna,
del tipo que la mayoría de los sanadores de manada habían reemplazado con métodos clínicos. Me había enseñado algo de eso, de la misma manera que me había enseñado otras cosas. En silencio, prácticamente, sin drama ni ceremonia. Aquí presta atención, ahora inténtalo tú. Nunca había desperdiciado palabras. Solía pensar que era su naturaleza, una persona privada, contenida, autosuficiente. Ahora pensaba que nos estaba protegiendo a ambas de lo que sabía. Cada palabra innecesaria era un riesgo. Cada trozo de historia que no me contaba era un muro que estaba construyendo entre mí y algo que quería encontrarme. Y había sido tan cuidadosa durante tanto tiempo, y algo la había encontrado de todos modos. Me levanté antes del amanecer, me lavé la cara con el agua fría del lavabo y me paré en la ventana enrejada, observando el cielo pasar de negro a azul oscuro y al gris pálido que precede al sol. Un golpe en la puerta, silencioso pero deliberado. Una mujer que no conocía estaba en el umbral, alta, de hombros anchos, con un rostro hecho para la severidad que actualmente estaba dispuesto en algo más cercano al profesionalismo cauteloso. Llevaba la ropa táctica oscura de un guardia real, pero sin armadura, y sostenía una bandeja con pan, fruta seca y té negro. «El rey pide que comas», dijo. «Salimos en 2 horas». «¿Salir a dónde?», dije. «Al subarchivo», dijo, y se fue antes de que pudiera preguntar nada más. Comí. El pan era denso y bueno, el té lo suficientemente caliente como para hacerme sentir temporalmente como una persona de nuevo. Luego me senté en el borde de la cama y pensé en la secuencia de la conversación de anoche, disponiéndola en mi memoria como objetos sobre una mesa, examinando cada uno. El consejo Bessel, la línea de unión, la marca de la cresta, la cicatriz de mi madre. La madre de Aldrich, Moran Kane, desaparecida durante 18 años. Mi madre y Moran, fotografiadas juntas en Crestholm antes. El padre de Aldrich, Cale, apareciendo como una referencia cruzada en el archivo restringido de mi madre. Nada de eso era una coincidencia. Lo había sabido desde el momento en que vi la cicatriz en el rostro de Aldrich y la reconocí. Pero el patrón subyacente era más grande y más antiguo que cualquier cosa para la que me hubiera preparado. Cuando me puse en camino a Crestholm, con un pase falsificado y un plan desesperado, la pregunta era, ¿qué era yo exactamente en esta historia? Era la hija de una mujer que llevaba la marca de la cresta. Eso significaba que el linaje también corría por mí. O podría. No tenía la cicatriz. Lo había comprobado. Muchas veces en mi vida había pasado mis dedos por mi mandíbula y clavícula, buscando a medias algo que no podía nombrar. Nada. Pero la ausencia de la marca no significaba la ausencia del linaje. Así no funcionaban los rasgos hereditarios, especialmente los antiguos. Podían saltarse generaciones, podían permanecer latentes, podían esperar. Nunca debiste permanecer oculta tanto tiempo. 2 horas después, estaba en un vehículo que no esperaba. Un transporte blindado y negro, construido para carreteras de montaña. Aldrich se sentó frente a mí en el oscuro interior. La guardia alta, ya había aprendido su nombre, Tavar, era la jefa de la seguridad personal del rey, se sentó delante con el conductor. Teníamos otros 2 vehículos flanqueándonos, sin marcar, sin insignias reales. ¿Sabe el consejo sobre el subarchivo?, pregunté mientras el transporte descendía por las carreteras de montaña debajo de Crestholm Keep. «Saben que existe», dijo Aldrich. «No saben que lo he mantenido activo». Miró por la estrecha ventana. Cuando mi madre desapareció, yo tenía 16 años y no tenía poder ni pruebas. Pero empecé a documentar en silencio todo lo que encontraba, cada nombre que se cruzaba en mi camino, cada discrepancia entre las historias oficiales y lo que realmente podía verificar. Lo tuviste codificado y almacenado en el subarchivo, fuera del sistema principal, durante 8 años, dije. Durante 8 años, confirmó. Eso es o muy paciente o muy obsesivo, dije. Algo cruzó su rostro. No una sonrisa, exactamente. Más como el fantasma de una,
pasando rápidamente y sin quedarse. Mi madre lo habría llamado ambas cosas, dijo. Condujimos durante otros 40 minutos, descendiendo del territorio superior de la fortaleza hacia el valle inferior. La carretera se estrechó. Los pinos se apretaban a ambos lados, sus raíces deformadas por la escarcha de la montaña. No pasamos por ningún puesto de control, ningún marcador fronterizo. Tabar navegaba sin mapa. El subarchivo estaba en el sótano de lo que desde fuera parecía una antigua sala de registros de Manada, un edificio de piedra medio enterrado en la ladera, su entrada superior cubierta de maleza. Nada lo marcaba, nada lo anunciaba. Por dentro era diferente. 3 habitaciones, limpias y bien mantenidas, iluminadas por el tipo de luz uniforme que a alguien le costó energía real mantener bajo tierra. La primera habitación contenía equipo y material. La segunda, una pequeña configuración de mando, 2 pantallas, una mesa central cubierta de documentos y fotografías superpuestos. La tercera, detrás de una puerta reforzada que Aldrich abrió con un escáner de huellas dactilares, contenía el archivo propiamente dicho. Del suelo al techo, en las 4 paredes, estanterías cargadas de archivos físicos, cada uno codificado por colores y etiquetado en una taquigrafía que no reconocí. Y en el centro de la habitación, una mesa. Sobre la mesa, un único archivo ya sacado y abierto. Aldrich había estado aquí antes de que yo llegara a Crestholm Keep. Ya sabía lo que estaba buscando. Me acerqué a la mesa y miré el archivo. La primera hoja era un documento que reconocí por su formato, un registro de referencias cruzadas de archivo. En la parte superior, el número de designación que había leído del archivo de mi madre. Registro BC Crestholm, subarchivo, designación 7-Carly. Debajo del encabezado, un registro que abarcaba 3 densas páginas. Leí. Tuve que leer lentamente porque el lenguaje era de archivo, formal, comprimido, lleno de convenciones de notación que tuve que interpretar por el contexto. Pero el contenido no era complicado. Cale Kane, el padre de Aldrich, el anterior Rey Alpha, había estado trabajando en secreto en los años previos al conflicto de la reforma fronteriza con la mujer llamada Moran. No una alianza política, no una cooperación estratégica. Habían descubierto de forma independiente y luego juntos que ambos portaban aspectos de la línea de unión. No la expresión completa. Nadie en la generación viva tenía la expresión genética completa, pero sí aspectos complementarios. Y su investigación, realizada en secreto durante 3 años, los había llevado a una conclusión que el Consejo Bessel habría encontrado catastrófica. La unión completa no requería la intervención o el control del Consejo. Podía ocurrir de forma natural, voluntariamente, entre 2 lobos que ambos portaban elementos de la línea y que elegían por voluntad propia activarla. Había sucedido antes, siglos atrás, antes de que el Consejo reorganizara los archivos para enterrar la evidencia, y había producido en esa antigua generación exactamente lo que la vieja teología describía. Una resonancia que se movía a través de los lazos de manada de los 5 territorios simultáneamente, fortaleciendo cada conexión, sanando fracturas, disolviendo el tipo de desconfianza territorial profunda que alimentaba las guerras. Toda la estructura de poder del Consejo se basaba en controlar ese proceso, en ser los guardianes de la unidad. Si la unión podía ocurrir sin ellos, serían irrelevantes, dije en voz alta. Peor que irrelevantes, dijo Aldrich de mi lado. Expuestos. Porque toda su justificación para un siglo de manipulación de archivos era la afirmación de que solo ellos podían gestionar de forma segura la línea de unión. Elimina esa afirmación y todo lo que hicieron a cada linaje que suprimieron se convierte en un crimen injustificable. Terminé. Pasé la tercera página y me detuve. En la parte inferior del documento, con una caligrafía que reconocí, precisa, inclinada ligeramente a la izquierda, la caligrafía de alguien entrenado tanto en eficiencia como en cuidado. La mano de mi madre. Una sola línea añadida mucho después de que se escribiera el resto del documento. Recientemente, pensé, la tinta era más nueva que las páginas. Si estás leyendo esto, ha llegado el momento. El heredero está listo. Encuéntrala,
La unión no puede esperar mucho más. Miré a Aldrich. Él ya me estaba mirando. Sabía que alguien vendría, dije. Sabía que tú vendrías, dijo. Y los manzanos y la casa fronteriza y cada detalle ordinario de mi vida, cuidadosamente construida, se reorganizaron. Una última vez. No un escondite, una plataforma de lanzamiento. Mi madre había construido toda mi vida en torno a este momento. La pregunta que aún no podía responder, la que me mantendría despierta las siguientes 3 noches, era simple y enorme. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora exactamente? Capítulo 5. La marca que no estaba allí. Le conté a Aldrich sobre las noches en que había buscado la cicatriz. Estábamos de vuelta en la sala de mando, sentados en lados opuestos de la mesa central, el documento todavía entre nosotros. Tabar había tomado una posición junto a la puerta, presente, silenciosa, vigilante, el tipo de guardia que escucha todo y no reacciona a nada, a menos que se requiera una reacción. Le conté que a los 12 años, de pie frente al espejo roto del baño de nuestra casa fronteriza, me pasaba los dedos por la mandíbula porque había encontrado uno de los viejos diagramas de sanadora de mi madre que mencionaba marcas de nacimiento con significado para la manada. Le conté que a los 17 años hice lo mismo después de que un anciano de la manada hiciera un comentario casual sobre los rasgos de linaje y había captado la expresión de mi madre. Esa expresión controlada y cuidadosamente neutral que ahora entendía que era la cara que ponía cuando algo se acercaba demasiado. Sin cicatriz, dije. Nada. Mi piel en el lado izquierdo está completamente sin marcas. Aldrich había estado en silencio durante el relato. Sacó una carpeta del estante detrás de él, una que claramente conocía por su ubicación, y la abrió sobre la mesa. Dentro había documentos médicos, precisos, detallados, escritos con la letra de alguien con una formación seria. En la parte superior de cada página, un nombre. Moran Kane. Los registros de sanadora de mi madre, dijo. Los mantenía ella misma. No confiaba en los sanadores oficiales de la manada con nada sensible. Estos son los que guardaba en su archivo personal. Pasó a una página específica y la empujó hacia mí. Leí. Creé un documento sobre la marca de la cresta en sí, cómo se manifestaba, cómo se desarrollaba. Y contenía algo que no sabía. Algo que reordenaba todo lo que había estado asumiendo. La marca de la cresta, en su forma más temprana, era invisible. No tenue, no sutil, invisible. Presente en la sangre, presente en la estructura celular, pero aún no había salido a la superficie de la piel. Requería un evento de activación, un momento de suficiente estrés o significado biológico, generalmente ligado a la primera expresión completa de la naturaleza más profunda del lobo. En cada caso histórico documentado, la cicatriz solo había aparecido cuando el portador estaba listo, cuando había desarrollado suficiente fuerza interna para llevar todo el peso de lo que significaba el linaje. La marca llega cuando eres lo suficientemente fuerte para soportar lo que trae, dije, leyendo del documento. Así es como mi madre lo describió, dijo Aldrich. No tuvo la cicatriz hasta los 21 años, tarde para los estándares históricos. Tuvo una adolescencia difícil, un trauma severo en la manada, una pérdida temprana. La marca esperó hasta que procesó lo suficiente. Me eché hacia atrás, así que la ausencia de la cicatriz no me decía que no portaba la línea, solo me decía que aún no la había activado. Pensé en mi vida en la frontera, silenciosa, restringida, mi madre manteniéndome pequeña, manteniéndome a salvo, manteniéndome desapercibida. Había estado, sin querer, manteniéndome también alejada del tipo de estrés o significado que desencadenaría la marca. La misma protección que había construido a mi alrededor me había impedido convertirme en lo que necesitaba ser. El pensamiento era incómodo y complejo, y lo dejé para más tarde. ¿Qué le pasó a tu padre?, dije en su lugar. El registro decía que él y tu madre trabajaban juntos. ¿Qué le pasó a él cuando el consejo actuó contra ella? Algo se movió en el rostro de Aldrich, cuidadosamente controlado, pero presente. Murió 2 años después de que mi madre desapareciera, dijo.
Oficialmente, un desafío territorial. Otro alfa presionó un reclamo fronterizo. Mi padre respondió. Murió en el enfrentamiento. Una pausa. Yo tenía 18 años. Tomé el trono bajo la supervisión del consejo. Nombraron una regencia de ancianos para guiarme durante los 2 primeros años, ostensiblemente para ayudarme, en la práctica para mantenerme controlado. Y tú le seguiste el juego, dije. Fui paciente, dijo, y había algo en su voz que no era exactamente una corrección, pero se acercaba. Tenía 18 años y acababa de perder a ambos padres en 2 años, y no tenía absolutamente ninguna prueba de que algo de lo que sospechaba fuera cierto. Seguirles el juego era la única jugada que me mantenía vivo y en posición de encontrar finalmente la verdad. Lo miré de verdad, no al rey Alfa, no a la leyenda, sino a la persona que había pasado 8 años construyendo en silencio un caso contra las personas que se habían llevado a sus padres. Todo mientras estaba sentado en un trono y llevaba la expresión de hierro y no revelaba nada. «Has estado solo en esto», dije. «Tabar lo sabe», dijo, «y otros 2 en mi círculo íntimo. Eso es todo». «No es mucho, es suficiente», dijo. «Hasta ahora». El «hasta ahora» quedó entre nosotros. No respondí directamente. En cambio, el documento que mi madre añadió, la línea al final. «El heredero está listo. Encuéntrala». «¿Hace cuánto tiempo crees que se escribió?» Claramente ya había pensado en esto. La tinta es consistente con un periodo de unos 8 meses a un año, lo que coincide con cuando empezó a enfermar. «Sí», dije. «Así que ella había venido aquí. Había venido a Crestone de alguna manera en las primeras etapas de su enfermedad, antes de que el desvanecimiento le quitara suficiente movilidad, y había añadido esa línea al documento. Un mensaje, una señal, y luego se había ido a casa y había empezado a morir. Y no me había enviado ningún mensaje, ninguna instrucción, nada, porque enviarme algo era arriesgarse a señalar al consejo en mi dirección. Había confiado en que lo encontraría por mí misma. El peso de eso, el peso específico y doloroso de que alguien que no podía decirte que confiaba en ti te confiara algo, presionó el interior de mi pecho, y respiré a través de ello y mantuve mi rostro compuesto. «Necesito volver a Ashen», dije. «Lo sé», dijo Aldrich. «Ella necesita saber que encontramos el registro, que nos estamos moviendo». «Creo», me detuve. Pensé en lo que los documentos del sanador habían dicho sobre los métodos de supresión del Consejo Bessel. «Creo que saberlo podría ralentizar el desvanecimiento, incluso si aún no podemos revertirlo. Si la supresión es en parte psicológica, si se alimenta del aislamiento, de estar desconectada de su linaje, saber que estás aquí podría ayudar». Terminó. «Podría». Se quedó en silencio por un momento. «Entonces enviaré a Tabar contigo y a otros 2. La gente notará una escolta real llegando a una manada fronteriza», dije. «No si van vestidos como contratistas privados», dijo, «que técnicamente lo son. La unidad operativa de Tabar existe fuera del registro real público». Hizo una pausa. «También necesito que hagas algo antes de irte». «¿Qué?». Se levantó y se dirigió a uno de los estantes de equipo. Trajo un pequeño estuche sellado, lo puso sobre la mesa y lo abrió. Dentro, lo que parecía un bolígrafo pero no lo era. Un instrumento médico, un marcador subdérmico, del tipo que los sanadores de manada usaban para el trabajo de diagnóstico de linaje. «Necesito una muestra de sangre», dijo. «Una de verdad, no del tipo de registro territorial estándar. Sangre de marcador profundo, del tipo que se puede comparar con la secuencia genética de la línea de unión». Hizo una pausa. «Si portas la línea latente completa, no solo la expresión parcial de tu madre, sino la secuencia completa heredada tanto de ella como de tu padre». «Mi padre», dije. Me miró fijamente. «No sé quién es mi padre», dije. «Mi madre nunca me lo dijo». Le pregunté 2 veces. Dijo que no era relevante. Otro silencio. Este tenía una cualidad diferente. Cuidadoso, cargado. «La línea de unión completa»,
dijo Aldrich lentamente. Requiere ambos lados del complemento. Mi madre y mi padre ambos portaban expresiones parciales. Su hijo se detuvo. Lo miré fijamente. Su hijo, dije con cuidado, portaría ambos. Sí, y ese hijo tendría la secuencia latente completa. Sí. El fuego en la pequeña unidad de calefacción en la esquina de la habitación era el único sonido. Tú tienes la marca, dije. La marca de la cresta de tu madre. La has tenido desde los 16 años. Dijiste que te la transfirió antes de que se la llevaran, a través de algún método de activación. Me preparó, dijo. Dijo que necesitaba que la llevara, que entendería por qué eventualmente. Me llevé los dedos a la mandíbula, a la piel limpia y sin marcas. El heredero está listo, dije. Las palabras de mi madre. Encuéntrala. Necesito conocer tu linaje antes de decir nada más, dijo Aldrich en voz baja. Porque si la secuencia resulta como creo que podría, entonces todo cambia. Dije. Todo cambia, asintió. Extendí mi brazo. Tomó la muestra con manos firmes. Y mientras el marcador presionaba mi piel, observé su rostro, controlado, de hierro, cuidadosamente en blanco, y vi debajo de todo eso algo que no habría podido nombrar hace una hora. Miedo, no de mí, por mí. Y entendí en ese momento que, mostrara lo que mostrara el análisis de sangre, revelara lo que revelara la secuencia, ya era parte de algo de lo que no podía alejarme. Y ya no estaba segura de querer hacerlo. Capítulo 6. Ashen en invierno. Partimos hacia Ashen a la mañana siguiente antes del amanecer. Tabar conducía. Otros dos, un hombre silencioso llamado Dresh y una mujer llamada Kayla, que se movía como si siempre estuviera lista para convertirse en algo peligroso, nos seguían en un segundo vehículo. Todos con ropa de civil, nada que sugiriera afiliación real. Tabar había cambiado su chaqueta táctica por un abrigo de lona desgastado y parecía exactamente lo que decían ser. Un equipo de contratistas privados contratado para un trabajo de escolta de rutina. Me senté en el asiento del pasajero y observé cómo las carreteras de montaña daban paso a las carreteras del valle inferior y las carreteras del valle a las arterias del este. Y las arterias finalmente se abrían a la extensión plana y cubierta de matorrales del territorio inferior de Ashen. Había crecido pensando que este paisaje era simplemente desolador. Ahora parecía deliberado. El tipo de lugar que eliges porque nadie lo mira dos veces. Porque la gente poderosa lo atraviesa sin detenerse. Los resultados de la muestra de sangre tardarían 48 horas. Aldrich había dicho que se comunicaría conmigo a través del comunicador de Tabar cuando estuvieran listos. Hasta entonces, debía ir con mi madre, evaluar su estado, intentar contactarla de una manera que no pareciera más que una hija que regresa a casa. Pensé en qué decirle. Lo pensé durante 4 horas de conducción a través del paisaje gris de invierno. Y para cuando llegamos al borde exterior del asentamiento de la manada del territorio inferior, todavía no lo sabía. No había una forma correcta de decir, sé quién eres, sé lo que has estado llevando, encontré tu mensaje. No sin ver su rostro hacer lo que había sido entrenado para no hacer, y no sin exponernos potencialmente a ambas a cualquier vigilancia del consejo que pudiera estar en su lugar. Tendría que tantear el terreno. El asentamiento se veía igual que cuando lo dejé hace 3 semanas. Edificios bajos y prácticos, humo de leña en el aire frío. La particular calidad de quietud que se apodera de una pequeña manada fronteriza en invierno. Gente que conoce tan bien los movimientos de los demás que la llegada de un vehículo desconocido es inmediatamente notable. Hice que Tabar aparcara a 2 calles de la casa de mi madre. Dame una hora a solas con ella primero, dije. Tabar pareció querer objetar por motivos de seguridad y luego decidió no hacerlo. Una hora, dijo. Luego Dresh y yo entramos como contratistas preocupados que visitan a un cliente. Bien, el camino a la casa de mi madre tomó 4 minutos. Me quedé fuera durante casi 2 de esos minutos, mirando las paredes de madera, el jardín inactivo, los 2 manzanos desnudos por el invierno.
La ventana delantera tenía luz detrás, ámbar cálido. Estaba despierta. Llamé a la puerta. La pausa antes de que respondiera fue más larga de lo habitual. Luego la puerta se abrió. Mi madre parecía más pequeña que cuando me fui. Eso fue lo primero. Algo físico, visceral que me golpeó en el estómago. Siempre había sido menuda pero contenida, erguida. Ahora estaba en el umbral, envuelta en un grueso cardigan, y había una flojedad en su postura que no había estado allí antes, como si algo estructural estuviera liberando lentamente su tensión. Su rostro cuando me vio. Alivio primero, luego inmediatamente bajo el alivio. Alarma. «¿Has vuelto?», dijo. «Hola, mamá», dije. Miró más allá de mí, a la calle vacía, luego de nuevo a mí. Sus ojos, todavía agudos, todavía completamente presentes en este momento, recorrieron mi rostro con la precisión diagnóstica que había aplicado a los pacientes toda mi vida. «¿Encontraste algo?», dijo. No era una pregunta. Entré. Cerró la puerta detrás de nosotros. La casa estaba cálida, la calefacción encendida, la pequeña sala de estar dispuesta como siempre. Dos sillones junto a la ventana, una mesa de lectura, sus libros de referencia médica alineados en la pared. El grande con la fotografía metida en la parte de atrás todavía estaba sobre la mesa junto a su sillón. Noté que lo había movido de la mesita de noche. Sabía que lo había visto. Lo sabía desde que me fui. Nos sentamos. Se acomodó en su silla con la deliberada cautela de alguien que maneja una incomodidad que no quiere que se vea. Me senté frente a ella y tomé sus manos. Frías, demasiado frías para un lobo, incluso en invierno. Los lobos son cálidos. Sentí la ira fría y estructural de hierro de hace 2 noches, moverse a través de mí de nuevo. Algo le había hecho esto. Alguien. «Háblame de Moran Kane», dije. Cerró los ojos solo por un momento. La expresión que cruzó su rostro no era la neutral y controlada a la que estaba acostumbrada. Era duelo. Antiguo, profundo, del tipo que ha sido comprimido para caber dentro de un pequeño recipiente durante mucho tiempo. «¿Fuiste a Crestholm?», dijo. «Sí». «¿Viste los archivos brevemente antes de que te atraparan?». Hice una pausa. Vi la referencia cruzada y luego hablé con el rey Alfa. Sus ojos se abrieron, la mirada aguda y alarmada de nuevo. «Aldrich, no es lo que su cara pública sugiere», dije. «Ha estado construyendo un caso contra el Consejo Bessel durante 8 años. Encontró los registros del subarchivo. Tiene todo lo que tú y Moran documentaron». Apreté mis manos alrededor de las suyas. «Encontró tu adición, mamá. La última línea». Su respiración se entrecortó. «Lo sabe», dije. «Sabe que eres parte de la red. Sabe lo que llevas y está listo para actuar, pero necesita la confirmación del linaje». La miré fijamente. Me tomó una muestra de sangre. Los resultados llegan mañana. Me miró durante mucho tiempo. Afuera, el viento se movía entre los manzanos desnudos con un sonido como de papel pasando. «No tienes la marca», dijo finalmente. «Lo sé», me explicó por qué podría no haber aparecido todavía. «Umbral de activación». Hice una pausa. «Pero la sangre no miente, ¿verdad? Si la secuencia está ahí», dijo ella, en voz baja, segura, sin dudar. Dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Mamá, ¿quién es mi padre?». La pregunta aterrizó en la habitación como una piedra. Miró hacia la ventana, hacia los manzanos desnudos, hacia una distancia media que contenía algo que no podía ver. «La respuesta a esa pregunta», dijo con cuidado, «va a cambiar cómo entiendes todo lo que te han contado sobre los 5 territorios, sobre la guerra, sobre lo que temía el Consejo Bessel». Me miró de nuevo. «¿Estás lista para eso?». «He estado lista», dije. «Simplemente no lo sabía todavía». Asintió lentamente y por primera vez en mi vida vi a mi madre soltar un secreto que había estado guardando durante 22 años. «El nombre de tu padre era Rael», dijo. «Rael Kane». La habitación quedó muy quieta. «¿Kane? Era el hermano de Moran», continuó. «El tío de Aldrich.
Llevaba el aspecto complementario de la línea de unión, la mitad pasiva de la expresión activa de Moran. Cuando él y yo se detuvo, se recompuso. Cuando estuvimos juntos, entendimos lo que significaba, lo que un hijo entre nosotros llevaría. Rael murió 6 meses antes de que nacieras. El consejo lo alcanzó primero. Mis manos estaban perfectamente firmes en las suyas. No estaba segura de cómo. Rael Kane, el hermano de Moran, el tío de Aldrich, lo que significaba que Aldrich y yo somos primos, dijo ella, de sangre. Me quedé con eso, y luego una segunda revelación siguió a la primera, fría y enorme. Si yo llevaba la línea de unión completa, activa de mi madre, pasiva de mi padre, y Aldrich llevaba la marca de la cresta de su madre, y la expresión parcial de su padre, no éramos lo mismo, no éramos duplicados. Éramos las dos mitades de algo que el Consejo Bessel había pasado un siglo asegurándose de que nunca pudiera unirse. No te suprimieron para evitar que usaras la unión, dije. Mi voz sonaba muy tranquila. Te suprimieron para evitar que me ayudaras a desarrollarla. Las manos de mi madre se apretaron alrededor de las mías. Tú, dijo, eres la primera loba en 300 años que podría activar la unión completa sola. La unidad de calefacción hizo un tic en el silencio. Afuera, el viento amainó y entendí finalmente por qué mi madre había construido toda mi vida como un escondite. No para protegerse a sí misma, para proteger al mundo de lo que las manos equivocadas harían conmigo. Capítulo 7. El consejo se mueve. El comunicador de Tabar se encendió exactamente a los 40 minutos. No era ella contactándome. Era en la otra dirección, Dresch desde el vehículo a 2 calles de distancia. Una sola palabra en la línea encriptada. Movimiento. Todavía estaba sentada con mi madre, procesando el cambio geológico de la última hora, cuando Tabar llamó a la puerta principal. 3 golpes secos, la señal que habíamos acordado. No un vamos, déjame entrar. Un ven a la puerta. Estuve allí en 4 segundos. 2 vehículos entraron por la entrada norte del asentamiento, dijo Tabar en voz baja, de pie justo fuera de la puerta, con los ojos en la calle. Sin marcar. Pero las placas son del registro administrativo del consejo. Conozco el formato. Aparcaron en la sala del alfa de la manada, la sala de Fennec. Nuestro alfa de la manada. El frío me recorrió. Están haciendo preguntas, dijo Tabar, lo que significa que aún no saben exactamente dónde está, pero lo sabrán en una hora. Me volví hacia la habitación. Mi madre ya estaba de pie, lo que me dijo que su oído todavía funcionaba perfectamente, aunque su cuerpo no. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a Tabar por encima de mi hombro. 40 minutos, posiblemente menos si Fennec coopera. El tono de Tabar no era acusador, solo factual. Mi madre emitió un pequeño sonido cansado. Fennec ha estado cooperando con ellos durante 11 años, dijo. No sabe con qué está cooperando. Cree que son oficiales de cumplimiento fronterizo estándar. ¿Puedes moverte?, le pregunté a mi madre. Puedo moverme, dijo con una firmeza que era pura memoria muscular, el reflejo de alguien que ha tenido que insistir en su propia funcionalidad muchas veces. Pero la vi ponerse de pie y vi el esfuerzo que le costó, y algo en mí se aplanó y endureció. Kayla está trayendo el vehículo, dijo Tabar. Nos vamos en 3 minutos. Me moví por la casa rápidamente, sin pánico, eficiente. Nunca había empacado para una partida de emergencia antes, pero aparentemente había sido entrenada para ello de la misma manera silenciosa e incremental en que había sido entrenada para todo lo demás. La bolsa médica de mi madre, el libro de referencia con la fotografía, 2 mudas de ropa de abrigo de su habitación, la pequeña caja cerrada con llave del estante superior de su armario que me había dicho una vez cuando tenía 9 años, que contenía cosas que no eran para abrir, pero tampoco para dejar atrás. Lo llevé todo a la puerta. Mi madre se puso el abrigo y las botas con el cuidado metódico de alguien que raciona la energía. La fotografía, dijo. La tengo, dije. Me miró y por un momento, a través de la enfermedad y la urgencia y el peso de 22 años de cuidadosos secretos,
Era simplemente mi madre, mirándome como me había mirado en cada cena, cada tarde en el jardín, cada tormenta de la infancia. Lo siento, dijo, por todo lo que no pude contarte. Cuéntamelo después, dije, cuando salgamos de esto. Nos fuimos. Kayla tenía el vehículo en marcha. Dresch ya estaba escaneando la carretera del norte con una herramienta de visión. Fingí no haber notado que la llevaba. Tabar tomó la posición trasera, observando la dirección de la sala de Fennec, mientras nos movíamos hacia el vehículo. Estábamos dentro y en movimiento en menos de 2 minutos. La carretera hacia el sur, lejos del asentamiento, hacia la arteria de Ashen, estaba despejada. La luz de invierno era tenue y pálida, el paisaje de matorrales plano por todos lados. Nada que rompiera la visibilidad. Tevar nos seguía por el comunicador encriptado. Sin persecución, todavía no. No podemos volver a Crestholm por las carreteras principales, dijo Tabar desde el asiento del conductor. Si el Consejo tiene vehículos administrativos en el territorio, tienen los puestos de control mapeados. El Paso del Este, dijo mi madre. Tabar miró por el espejo. El paso fronterizo de Grey Ali. Hay una ruta no cartografiada, dijo mi madre, a través de la zona muerta. La conozco. Silencio en el vehículo. La zona muerta era el territorio no cartografiado al este de Ashen. Oficialmente intransitable, prácticamente evitado por todos. Teóricamente embrujado por el tipo de mitología de lobos que los adultos sensatos descartaban, pero que en privado evitaban. Nadie viajaba por allí. ¿Cómo conoces una ruta no cartografiada a través de la zona muerta? Preguntó Kayla desde el asiento trasero. Porque la cartografié, dijo mi madre simplemente. Hace 17 años, exactamente para este propósito. Por supuesto que lo había hecho. Condujimos durante 3 horas antes de detenernos, una breve parada en un apartadero de la arteria para usar el equipo de comunicación de la bolsa de Tabar para un contacto seguro con Crestholm. Aldrich respondió a la segunda señal. Tabar le dio un informe de situación compacto. Vehículos del Consejo en el territorio inferior de Ashen, punto de origen desconocido, nuestra partida, plan de ruta actual, llegada estimada a través del pesto de Gravelly en aproximadamente 6 horas, dependiendo de las condiciones. La voz de Aldrich era contenida y rápida. Los resultados de sangre llegaron, dijo. Una pausa. Freya, dijo. Pásamela. Tomé el comunicador de Tabar. Estoy aquí. La secuencia es una expresión completa, dijo. Ambos aspectos complementarios completamente heredados, completamente integrados, latente, pero estructuralmente completa. Otra pausa, más breve, más tensa. Eres lo que pensábamos. Miré a mi madre, que me observaba desde el asiento adyacente con esos ojos agudos y exhaustos. Lo sé, dije al comunicador. Me contó sobre mi padre. La pausa esta vez fue más larga. Cuando Aldrich volvió a hablar, su voz había cambiado. No rota, pero alterada. La forma en que el hierro suena diferente cuando se ha calentado. Todavía duro, pero con movimiento en su interior. Ray, dijo. Sí. Un suspiro. No sabía que tenía una hija. Yo tampoco, dije. Lleguen a Crestholm, dijo. Estoy comenzando el montaje final del caso. Las necesitamos aquí antes de que el Consejo averigüe a dónde van. Hizo una pausa. Y Freya la marca. ¿Qué pasa con ella? Tu activación de secuencia completa, dijo. Puede que se active ahora, el umbral de estrés biológico. Lo sé, dije. Leí los documentos. Prepárate para ello, dijo. No es... Se detuvo, eligió sus palabras. No es cómodo, según los registros de mi madre. Lo manejaré, dije. Sé que lo harás, dijo. Y había algo en esas 4 palabras que aterrizó de manera diferente a todo lo que me había dicho antes. No de alfa a súbdito, no de estratega a activo. Algo más silencioso, más personal. Le devolví el comunicador a Tabar y miré la pálida carretera de invierno. Va a desafiar al Consejo públicamente, dijo mi madre. Había oído, por supuesto.
El oído de los lobos no se desvanece con el cuerpo. Sí, dije. Necesitará más que los resultados de sangre y los registros de archivo, dijo. El consejo impugnará todo. Tienen ancianos en cada consejo de manada importante en los 5 territorios. Lo llamarán fabricación. Lo sabe, dije. Necesita una demostración, dijo ella. Prueba de que la unión es real. Prueba de que puede activarse sin su gestión. Me volví para mirarla. Necesita que lo hagas tú, dijo, públicamente, frente a cada consejo de manada en los 5 territorios. Pensé en la teología, la unión completa, una resonancia moviéndose a través del lazo de la manada simultáneamente, fortaleciendo cada conexión, haciendo innecesario el papel del consejo y su historia de manipulación catastróficamente visible. No sé cómo, dije. Lo sabrás, dijo. Cuando llegue la marca, lo sabrás. El vehículo golpeó un tramo de carretera en mal estado y ella cerró los ojos contra el sobresalto. Vi su mandíbula tensarse con el esfuerzo de no mostrar dolor, y pensé en las personas que le habían hecho esto, en silencio, metódicamente, desde la distancia. Y dejé que la ira fría de hierro se asentara completamente en la estructura de quién era yo. Ya no era solo el secreto oculto de alguien. No era la chica invisible del matorral fronterizo. Era algo que había estado esperando en la oscuridad durante mucho tiempo, y estaba casi lista. Llegamos a la carretera de la zona muerta, cuando el sol se ocultó tras la línea de las montañas. Mi madre navegaba de memoria, su voz firme, dirigiendo a Tabar a través de giros que no estaban en ningún mapa. Y en algún momento de la segunda hora de esa carretera oscura y sin marcar, con los pinos apretándose y las estrellas afiladas sobre el hueco en el dosel, lo sentí. Un tirón a lo largo del lado izquierdo de mi mandíbula. Un calor como el de una cicatriz naciendo. Capítulo 8. La marca llega. No dije nada. No al principio. El calor a lo largo de mi mandíbula era lo suficientemente sutil al principio como para decirme que era el frío de afuera que entraba por el sello del vehículo, o la tensión o la forma particular en que la ansiedad se manifiesta en el cuerpo. Presioné mis dedos contra la piel y no sentí nada diferente debajo de ellos, pero el calor permaneció. Y durante la primera hora en la carretera de la zona muerta, se intensificó. No doloroso. Todavía no. Más como la sensación en una extremidad que ha estado dormida durante mucho tiempo y comienza a despertar. Esa sensación de hormigueo y presión de la sangre que regresa a lugares que han estado cerrados. Mi madre navegaba con los ojos cerrados ahora entre direcciones, conservando energía. Tabar conducía con la eficiencia concentrada de alguien que confiaba en sus faros y sus reflejos. Dresh y Caleb estaban en silencio en la parte de atrás. Me senté con la mano en la mandíbula y respiré a través de ello. Cuenta hasta 4 al inhalar. Cuenta hasta 4 al exhalar. A los 90 minutos, el calor se había extendido. Ya no solo la mandíbula, trazaba un camino hacia abajo, siguiendo exactamente la ruta que había buscado y no encontrado docenas de veces en un espejo de la infancia. Mandíbula debajo de la oreja, bajando por el cuello, hacia la clavícula. Giré mi cara hacia la ventana para que nadie viera mi expresión. Freya, dijo mi madre sin abrir los ojos. Estoy bien, dije. Lo sé, dijo, pero déjalo venir, no te resistas. Los ojos de Tabar se dirigieron a mí en el espejo. No dijo nada. Siguió conduciendo. No te resistas. Toda mi vida había sido una versión de resistirme, manteniéndome pequeña, silenciosa, fuera de todos los mapas que importaban. No lo había hecho conscientemente, pero lo había hecho a fondo porque había sido criada dentro de la arquitectura de esa protección sin saber que la protección estaba allí. Ahora dejé caer mis manos en mi regazo. Giré mi cara hacia adelante. Miré la oscura carretera bordeada de árboles que se desenrollaba a través de los faros y dejé de presionar. El calor se movió a través de mí como una ola lenta. No fue cómodo. La advertencia de Aldrich había sido precisa. Se sentía como si algo profundo en el tejido de mi cara y cuello se estuviera reorganizando a nivel celular, lo cual era, supongo, exactamente lo que estaba sucediendo. La presión aumentó hasta algo genuinamente agudo durante unos 3 minutos.
y mantuve mi respiración pareja y mi rostro compuesto. Y luego, como una puerta que se abre desde adentro, se liberó y me sentí diferente. No puedo explicarlo con precisión. No es que de repente me sintiera poderosa o transformada o mitológicamente significativa. Fue más sutil y extraño que eso. Fue más como si una frecuencia que nunca antes había podido oír de repente hubiera entrado en mi rango. Un zumbido bajo y constante por debajo del umbral de la sensación normal. Los lazos de manada de cada lobo en los 5 territorios, presentes como una radiación de fondo que nunca había tenido la sintonía para detectar. Podía sentirlos. No individualmente, no con ningún detalle, solo el hecho de ellos, la vasta red ramificada e interconectada, viva, dinámica, en algunos lugares vibrante de salud y fuerza, y en otros de delgada y deshilachada, desgastada por la distancia o el trauma, o el daño metódico de un siglo de interferencia del Consejo Bessel. Fue la cosa más extraordinaria que había experimentado. También fue desgarrador, porque el daño estaba en todas partes. No catastrófico, no roto, pero los lazos estaban debilitados de maneras que no deberían haber sido posibles sin una interferencia deliberada y sostenida. Como si alguien hubiera pasado 100 años introduciendo una tensión lenta, casi indetectable, en cada hilo de la red, y los hilos se hubieran ajustado, compensado, continuado funcionando, pero permanentemente menos de lo que deberían haber sido. Esto era lo que el Consejo Bessel había hecho. No solo suprimir linajes, no solo falsificar archivos. Esto. Ha llegado, dijo mi madre en voz baja, todavía con los ojos cerrados. Lo sabía, podía sentirlo, quizás a través de su propia conexión atenuada, a través de la sangre compartida. Sí, dije. ¿Qué sientes? Todo, dije. Los lazos, todos ellos. Puedo sentir dónde están dañados. Un sonido muy pequeño de mi madre, algo entre un sollozo y una palabra. No del todo ninguno de los dos. Extendió la mano a través del espacio entre nosotros y puso su mano sobre la mía. Y yo giré mi palma hacia arriba y sostuve sus fríos dedos. Eso es lo que Moran describió. Dijo en sus notas de investigación. Dijo que la primera activación fue como escuchar música que te habían dicho toda tu vida que era imposible. Y luego darte cuenta de que la imposibilidad era la mentira, no la música. Apreté su mano y no hablé. Condujimos. La carretera de la zona muerta era genuinamente espeluznante en la oscuridad, no por la mitología de los lobos, sino por la ausencia de cualquier presencia humana o de manada. Sin asentamientos, sin marcadores fronterizos, sin luz en ninguna parte excepto nuestros faros y las estrellas. Los pinos eran enormes aquí, crecimiento más antiguo que había sido dejado completamente solo durante décadas. Sus ramas se entrelazaban por encima como arcos de catedral. Bifurcación a la izquierda, dijo mi madre. En unos 400 metros habrá un mojón de rocas a la derecha. Tabar lo encontró y tomó la bifurcación. 20 minutos después, la carretera comenzó a subir. Los árboles se ralearon. Las montañas de la frontera de Grey Vale aparecieron a la vista. Masivas, cercanas, sus cumbres cubiertas de nieve plateadas bajo las estrellas. El comunicador de Tabar se activó. La voz de Dresh limpia. Retaguardia, sin presencia perseguidora. Bien, cualquier ventaja que tuviéramos desde Ashen la habíamos mantenido. 2 horas para el marcador del paso de Gravale, dijo Tabar. Otras 3 para Crestholm desde allí, dependiendo de la superficie. 5 horas. Me recosté y observé las montañas y sentí la vasta y dañada red de los 5 territorios zumbando en mi sangre. Por si sirve de algo, dijo Tabar en voz baja desde el asiento del conductor. He estado con el rey desde que tenía 22 años. 8 años viéndolo sentarse en una sala del trono, llevando un peso que no podía mostrar a nadie. Hizo una pausa. No confía en la gente. No de una manera completa. Eres la primera persona desde que murió su padre a la que ha informado completamente. No estaba segura de qué hacer con esa información. La archivé. ¿Por qué me dices esto? Dije. Porque deberías entender lo que le costó, dijo. La confianza. Le costó algo real.
Quería que lo supieras. Miré la oscura carretera. Anotado, dije. Llegamos al marcador del paso de Gravelé justo antes de la medianoche. Un pilar de piedra sin marcar, situado en el punto más alto de la carretera del paso. Tabar detuvo el vehículo y salió para una revisión de perímetro de 2 minutos. El aire a esta altitud era brutalmente frío, las estrellas enormes e indiferentes. Mi madre, cuando la ayudé a salir del vehículo para estirarse, se quedó de pie, miró hacia arriba y respiró. Me siento mejor, dijo con la precisión cuidadosa de una sanadora, haciendo una observación que quiere hacer exactamente bien. La miré. La calidad de su rostro a la luz de las estrellas era diferente, no dramáticamente, no transformada, pero la flojedad en su postura era fraccionalmente menor. La temperatura de sus manos cuando las tomé, ligeramente menos fría. Eres tú, dijo, la activación. Tú, estando completamente presente en el linaje, cambia el campo a tu alrededor. Incluso la proximidad ayuda, como una señal que se fortalece. Una conexión parcialmente restaurada solo por estar cerca de la fuente. ¿Qué haría la unión completa?, pregunté. Miró hacia las montañas. En los relatos antiguos se describía como un evento de restauración. Cada lazo en cada manada, fortalecido y clarificado simultáneamente. Cada lobo en los 5 territorios sintiendo, solo por un momento, la profundidad total de lo que sus lazos debían ser. Hizo una pausa, y cualquier interferencia, cualquier debilitamiento artificial, cualquier ruptura impuesta por el Consejo, expuesta y disuelta. ¿Disuelta? Dije. La supresión que me pusieron, dijo, terminaría. Me quedé con eso por un momento. El viento frío se movió sobre el paso e hizo que el único pilar de piedra crujiera débilmente en su base. Cuando lleguemos a Crestholm, dije, cuando Aldrich presente el caso, tendré que hacerlo públicamente. Sí, dijo, frente a los representantes del Consejo. Sí. Intentarán detenerlo, dije. Intentarán todo, dijo. Y no había miedo en su voz, solo la certeza tranquila de alguien que ha pasado 22 años preparándose para un momento y ahora finalmente lo está viendo llegar. La ayudé a volver al vehículo. El comunicador se activó, la voz de Aldrich crepitando ligeramente por la altitud. ¿Cuál es su posición? Marcador del paso de Grey Vale, dijo Tabar. Limpio, a 3 horas. Una pausa. Freya, dijo Aldrich. Key, dije. El Consejo ha presentado una moción de emergencia ante la Asamblea de Ancianos Interterritorial, dijo. Están solicitando una sesión de emergencia. Saben que tenemos los registros de archivo. Están tratando de convocar un tribunal antes de que podamos presentar. ¿Cuánto tiempo? Dije. 18 horas, dijo. Tienen los votos para convocar la sesión. Se reúne mañana por la tarde. 18 horas. Es tiempo suficiente, dije. Apenas, dijo. Es suficiente, dije. Y de repente estaba completa y absolutamente segura. El vehículo arrancó de nuevo. El paso descendía hacia el valle de Crestholm y en algún lugar abajo, en las habitaciones de hierro negro de la fortaleza, el rey Alfa estaba disponiendo 8 años de trabajo cuidadoso sobre una mesa, y yo estaba a 3 horas de distancia con una cicatriz que no existía esta mañana, y un linaje que llevaba 300 años de retraso. El consejo tenía 18 horas. Nosotros teníamos algo más duradero que el tiempo. Teníamos la verdad. Capítulo 9. La sesión. Llegamos a Crestholm 2 horas y 40 minutos después. Aldrich esperaba en el patio inferior de la fortaleza cuando cruzamos la puerta. Sin ceremonia, sin séquito, solo él con su chaqueta oscura, las manos entrelazadas a la espalda, de pie en el arco iluminado de la entrada como si hubiera estado quieto allí durante horas. Tabar detuvo el vehículo y apagó el motor, y yo ya estaba fuera antes que ella, moviéndome hacia él porque no había tiempo para lentitud. Me evaluó con una sola mirada exhaustiva, como hacen los soldados cuando necesitan evaluar el estado rápidamente. Su mirada se movió hacia mi mandíbula, hacia el lado izquierdo de mi cuello, y algo en su expresión cambió.
El hierro se mantuvo, pero lo que había debajo se movió. Todo ese algo cuidadoso y comprimido, acercándose fraccionalmente a la superficie. Llegó, dijo. 1 hora después de entrar en la zona muerta, dije. Un asentimiento, luego pasó junto a mí hacia el vehículo. Tabar ayudaba a mi madre a salir, sosteniéndola con un brazo cuidadoso. Aldrich pasó a mi lado, no corriendo, pero con el tipo de urgencia que no necesita correr, y estuvo allí antes que yo. Se detuvo frente a mi madre. No sé qué esperaba de ese momento. El rey Alfa encontrándose con la mujer que había sido la confidente más cercana de su madre, que había llevado los secretos de su linaje durante 22 años, que se estaba muriendo a manos de sus enemigos. Lo que sucedió fue que Aldrich Kane, rey Alfa de los 5 territorios, colocó una mano cuidadosamente sobre la de mi madre e inclinó la cabeza. No una reverencia, algo más antiguo que una reverencia, algo a lo que la palabra reverencia se acerca, pero no captura del todo. Mi madre puso su otra mano sobre la de él. «Te pareces a ella», dijo en voz baja, alrededor de los ojos. «Lo sé», dijo. «Me lo han dicho». Se quedaron así durante 3 segundos, luego se enderezó y volvió a estar operativo. «He preparado habitaciones para ti y tu madre en el ala este. Un sanador está esperando. Uno en quien confío, no afiliado al consejo. Tu madre descansa antes de la sesión. Tú y yo trabajamos. Trabajamos. Las siguientes 14 horas fueron las más intensas de mi vida. Y he estado en situaciones de emergencia antes. Cruces fronterizos que salieron mal, disputas de manada, el tipo de crisis menores que las pequeñas manadas fronterizas absorben rutinariamente. Esto no se parecía en nada. Esto era construir un caso lo suficientemente complejo como para resistir el peso institucional combinado del Consejo Vessel y sus aliados en la Asamblea de Ancianos Interterritorial, en una sesión que el Consejo había diseñado para que nos fuera mal. La sala de mando de Aldrich en la fortaleza era más grande y mejor equipada que la versión del subarchivo. Una mesa larga, pantallas en 2 paredes, 3 asesores que conocía por primera vez. Una mujer compacta e incisiva llamada Pell, que manejaba las estructuras legales. Un anciano de cabello plateado llamado Dove, que había estado operando en silencio contra el Consejo desde dentro de la Asamblea de Ancianos durante 4 años. Y un joven analista llamado Rec, que podía cruzar referencias de archivos a una velocidad que hacía que mi fuerte memoria pareciera pausada. Lo expusimos todo. La investigación original de la línea de unión, la documentación de Moran y Cale, el registro del Consejo Vessel con sus referencias cruzadas a linajes suprimidos, los registros médicos que mostraban el método de supresión aplicado a mi madre, los resultados de la secuencia de sangre, mi activación documentada en el informe del sanador del examen que Aldrich había organizado cuando llegamos, y tejido a través de todo ello, el único hilo conductor condenatorio. El Consejo no había estado gestionando la línea de unión por el bien de los 5 territorios. Le habían estado suprimiendo para mantener el control. Cada entrada de archivo falsificada, cada familia reubicada, cada muerte y desaparición inexplicada. Todo ello al servicio de evitar que la unión ocurriera de forma natural, libremente, sin su gestión. «Lo llamarán fabricado», dijo Pell por tercera vez. Lo dijo no como una derrota, sino como un problema a resolver. «La secuencia de sangre no puede ser fabricada», dijo Rec. «No con el método de prueba que usamos. Es una verificación de 3 factores. Incluso si pueden impugnar los registros de archivo, no pueden impugnar los datos biológicos. Impugnarán la metodología», dijo Pell. «Entonces demostramos», dijo Aldrich. Me miró a través de la mesa. La habitación quedó en silencio. «Dime qué necesitas», dije. «La sesión es en la sala principal de la asamblea», dijo. 47 representantes, alfas de manada, miembros de la asamblea de ancianos, los propios delegados del consejo. Si activas la unión completa durante la sesión, cada lobo en esa habitación lo sentirá. Cada lobo en los 5 territorios lo sentirá», dijo, simultáneamente. «Los lazos se fortalecerán
y la interferencia se disolverá en tiempo real en el cuerpo. Innegable. Hizo una pausa. El Consejo puede impugnar documentos. No pueden impugnar lo que 47 lobos de nivel alfa sienten en su propia sangre simultáneamente. ¿Y después? Dijo Pell en voz baja. Cuando la supresión del Consejo sobre tu madre se disuelva, cuando se recupere frente a testigos, se acabó, dijo Doug. Pensé en el zumbido que había sentido en la carretera de la zona muerta, la vasta red dañada, los hilos que necesitaban ser restaurados. No sé cómo dirigirlos, dije. Puedo sentir los lazos, pero controlar la activación, no tengo entrenamiento. Según todos los relatos históricos, dijo Aldrich, no requiere dirección. El linaje lleva la instrucción. Tienes que llegar a un estado suficiente de... Hizo una pausa. Apertura emocional, dijo mi madre desde el umbral. Todos la miraron. Estaba de pie con la mano en el marco de la puerta. El sanador en algún lugar detrás de ella, pero presente y alerta, con los ojos agudos y la voz firme. Los relatos históricos lo describen todos de la misma manera, dijo, caminando con cuidado hacia la mesa. La unión no se activa por voluntad, se activa por la ausencia de protección, cuando el portador deja de protegerse del peso total de lo que siente. Me miró. Has estado protegida toda tu vida, Freya. Cuidadosamente, necesariamente, pero mañana vas a tener que dejarlo. Pensé en el peso que había estado llevando. La chica invisible, la no deseada, la que había crecido en un escondite disfrazado de vida ordinaria, que había aprendido a ocupar el menor espacio posible, que había apretado las manos contra sus muslos y respirado a través de cada momento inestable. De acuerdo, dije. Mi madre se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía como lo había hecho en el vehículo en El Paso. Estaré allí, dijo. Cuando lo dejes, estaré justo allí. Apreté su mano y no dejé que la emoción aflorara del todo. Una noche más, me dije. Una noche más de protección. Luego lo soltamos. La sesión se convocó a las 7 de la tarde. La sala de asambleas de Crestholm Keep no era tan grande como el Salón del Trono, pero era más seria, construida para la deliberación en lugar de la ceremonia. Una disposición circular de asientos en gradas, con un espacio central en el suelo para los presentadores. El techo era abovedado, la acústica perfecta. Cada palabra dicha en el centro podía oírse en la grada más externa. 47 representantes, cada manada importante de los 5 territorios. Los 4 delegados del Consejo se sentaron juntos en la tercera grada, 3 hombres mayores y una mujer, todos con el gris formal de la Asamblea de Ancianos. Sus rostros eran profesionalmente neutrales. Habían hecho esto antes, eran muy buenos con el peso institucional. Aldrich presentó el caso. Fue extraordinario en ello. Observé desde mi asiento en la segunda grada, junto a mi madre, con Tabar al otro lado, y entendí por primera vez completamente cómo se veían 8 años de preparación paciente cuando finalmente se desplegaban. Fue preciso, metódico, devastador. Cada documento secuenciado correctamente, cada referencia cruzada explicada, cada caso de supresión expuesto con el detalle clínico de un sanador documentando una herida. Los delegados del Consejo interrumpieron 2 veces. Pell, sentada en la posición de asesora legal, manejó ambas interrupciones limpiamente. Y entonces Aldrich dejó de presentar. Me miró. Tengo una última prueba, dijo a la sala. No puede ser documentada ni presentada como un archivo. Tendrá que ser presenciada directamente. Silencio. Freya, dijo, hija de Divorn, heredera biológica de Rael Kane, del linaje Kane, portadora completa de la línea de unión. Por favor, ven al centro del suelo. Me levanté, bajé los escalones de las gradas hasta el centro del suelo, y los 47 representantes me observaron, y los delegados del Consejo me observaron, y Aldrich me observó desde la posición del presentador. Me detuve en el centro y miré a mi madre, arriba en la segunda grada, envuelta en su grueso cardigan, con las manos cruzadas, sus ojos en los míos. La expresión en su rostro era la que nunca había podido nombrar, la que siempre había parecido duelo.
Ahora lo entendía. No era duelo, era amor que había sido comprimido durante 22 años en la forma de duelo, porque esa era la única manera de mantenerlo oculto. Dejé la guardia, no lentamente, no con cuidado. De una vez, de la manera en que tienes que quitar una venda, rápido y completo. Todo lo que había estado reprimiendo. La soledad, la invisibilidad, el hambre de ser conocida, los años de buscar la verdad completa de mi madre y ser gentilmente rechazada. El amor que sentía por ella que no tenía un contenedor adecuado. La pérdida de un padre que nunca había conocido. La ira por lo que le habían hecho. La extraña, nueva y aterradora conexión con algo antiguo y enorme que corría por mi sangre. Todo ello simultáneamente, sin protección. El calor a lo largo de mi mandíbula se encendió, y luego lo sentí moverse, no desde mí, hacia afuera, más bien a través de mí, como si yo fuera una puerta que acababa de abrirse. Y lo que pasó a través no era mío, sino que pertenecía a algo mucho más grande. La unión completa, la resonancia, 300 años latente. Se movió por la sala primero. Lo vi suceder en los rostros de cada lobo presente. Esa repentina expresión de sorpresa de la gente que siente algo en sus propios cuerpos que no esperaba. No dolor, profundidad. Los lazos de manada, sus propios lazos con su propia gente, de repente presentes en su máxima amplitud, como una señal de radio que se aclara, toda la estática desaparecida. Solo la frecuencia limpia y pura debajo. Varias personas emitieron sonidos. Una anciana se llevó la mano al pecho. Uno de los representantes alfa más jóvenes se agarró al borde de su asiento y luego se movió hacia afuera, más allá de los muros de Creston Keep, a través del valle, a través de las montañas, a través de los territorios. Ashen, Nordval, Greyvale, Duskmar, a través de cada manada, cada lazo, cada lobo en los 5 territorios simultáneamente. El delegado del consejo con el abrigo gris formal se levantó. Esto es una fabricación, dijo, y su voz se quebró en la última sílaba porque su lazo de manada acababa de aclararse. Podía sentirlo. No podía mentir al respecto. No a una sala llena de lobos que sentían lo mismo. Y mi madre, en la segunda grada, se enderezó, solo ligeramente, solo incrementalmente. La flojedad en su postura se tensó de nuevo a algo que había estado allí antes de que fuera suprimida. La supresión disolviéndose. 32 de los 47 representantes estaban de pie. El delegado del consejo se sentó de nuevo. No tenía nada más que decir porque la evidencia ya no estaba en papel. Estaba en la sangre de cada lobo en los 5 territorios. Y no puedes impugnar lo que vive en el cuerpo. Capítulo 10. Después de la tormenta. El Consejo Bessel fue formalmente disuelto 11 días después. No fue algo limpio. Nada como esto lo es nunca. Hubo impugnaciones legales, mandatos de emergencia, un intento por parte de 2 de los aliados de la Asamblea de Ancianos del Consejo de presentar un contracaso alegando que la activación de la Unión había sido fabricada a través de un compuesto farmacéutico previamente desconocido. Pell se encargó de eso tan a fondo que los 2 ancianos posteriormente renunciaron a la asamblea sin que se les pidiera. Hubo 3 manadas en Norval cuyos representantes alfa tenían lazos con el consejo lo suficientemente profundos como para negarse inicialmente a aceptar los hallazgos de la sesión. Aldrich envió delegaciones, no delegaciones de aplicación, y en una semana 2 de esas manadas habían cambiado de posición. La tercera tardó otros 3 días, y una conversación directa entre su alfa y Aldrich en la que no estuve presente, pero que Tabar me describió más tarde como, en sus palabras, el rey alfa siendo muy claro y muy paciente durante 45 minutos hasta que el hombre se dio cuenta de que no le quedaba terreno. Los cargos en mi contra, el allanamiento y la violación de archivos, fueron formalmente retirados el segundo día, lo que sabía que sucedería, pero que aún así se sintió como dejar un peso que había olvidado que llevaba. Mi madre se recuperó, no instantáneamente. No hubo una reversión dramática, ninguna mañana en que se despertara restaurada a su fuerza anterior completa. Pero el desvanecimiento se detuvo. El día después de la sesión,
cuando fui a su habitación en el ala este, la flojedad en su postura era notablemente menor. La temperatura de sus manos era normal. Sus ojos, siempre agudos, estaban presentes de una manera que no lo habían estado completamente en 2 años. Sin lagunas, sin divagaciones. En una semana, caminaba por el patio sin ayuda. En 10 días, discutía con el sanador jefe de la fortaleza sobre la metodología del tratamiento, lo que el sanador jefe soportó con sorprendente gracia, y que tomé como la mejor señal posible. Me lo contó todo durante esos 11 días, en pedazos, durante largas veladas frente a la chimenea del ala este, con té y la ocasional manzana de un suministro que alguien había abastecido cuidadosamente, ácidas y pequeñas, no muy diferentes a nuestros árboles en casa. Me contó sobre conocer a Moran Kane cuando ambas tenían 19 años en una pequeña reunión de investigación que Moran había organizado bajo la apariencia de una conferencia de sanadores de manada. Me contó sobre los años de trabajo silencioso, la red, la investigación, la acumulación lenta y cuidadosa de la verdad. Me contó sobre Rail. Esta parte me la contó una vez, con cuidado, y escuché sin interrumpir. Rail Kane había sido gentil de la manera en que algunas cosas muy fuertes son gentiles, por elección, por seguridad, no por debilidad. Había sido un investigador antes que cualquier otra cosa, más interesado en la teología antigua que en la política de su linaje. Él y mi madre se habían sentido atraídos el uno por el otro, dijo, no dramáticamente, sino inevitablemente, de la manera en que las cosas que pertenecen juntas finalmente encuentran su disposición. Habían sabido lo que un hijo entre ellos significaría para la línea de unión. Habían decidido de todos modos. Te habría amado, dijo mi madre, y no elaboró porque no era necesario. Pensé en un hombre que nunca conocería, y me permití llorarlo en silencio, en la privacidad de mi propio pecho. De la manera en que lloras las cosas que te quitaron antes de que pudieras saber lo que estabas perdiendo. Aldrich y yo hablamos mucho en esos 11 días, y de manera diferente a como habíamos hablado antes. Menos operativo, más honesto. La urgencia se había ido, y lo que había debajo resultó ser dos personas que habían estado solas por separado de una manera muy específica durante mucho tiempo, y que ahora compartían algo que nadie más vivo compartía. El peso total de lo que la última semana había costado y significado. Me contó sobre crecer con la marca de la cresta, la cosa que su madre le había transferido antes de que se la llevaran, a través de un método que la teología llamaba una transferencia de guardián. Una forma de pasar la marca para protegerla, no para activarla. La había llevado durante 18 años sin conocer su significado completo, lo cual era, dijo, con el fantasma de esa casi sonrisa, extremadamente típico del estilo de comunicación de su madre. Era sutil, dijo mi madre cuando le transmití esto. Era la persona más sutil que he conocido, y lo consideraba una virtud. ¿Lo es?, dije. En las circunstancias adecuadas, dijo mi madre. En las equivocadas, te cuesta 18 años de que tu hijo no entienda completamente lo que lleva. Le conté esto a Aldrich. Se quedó en silencio por un momento, y luego dijo, también salvó todo al hacerlo. Si el consejo hubiera sabido que yo entendía, si no hubiera podido mantener una ignorancia operativa genuina, como un rey joven, hizo una pausa. Tomó la decisión correcta. ¿Lo crees?, dije. He tenido 8 años para llegar a esa conclusión, dijo. Pero sí, hubo una mañana, el 9º día, en que fui a la sala de archivos y me paré frente a la pared de expedientes y pensé en lo que venía después. La disolución del Consejo dejó un vacío real, no uno peligroso. Los 5 territorios no dependían del Consejo para el gobierno real, lo cual el Consejo se había esforzado en asegurar que la gente creyera mientras se aseguraba de que lo contrario fuera cierto. Los territorios tenían sus propias estructuras de manada, sus propios alfas, sus propios sistemas. Lo que el Consejo había proporcionado era una especie de mecanismo de coordinación general que en la práctica había sido un mecanismo de control. Reemplazarlo iba a requerir un modelo diferente. Uno que trabajara con las estructuras de manada en lugar de por encima de ellas.
Uno que fuera transparente sobre la línea de unión, sobre lo que era, lo que podía hacer, lo que significaba para la conexión interterritorial, en lugar de mantenerla como un punto de apalancamiento en manos de unos pocos. Aldrich ya estaba pensando en esto. No me sorprendió. Quiero que te involucres, dijo el 10º día en la sala de mando, sobre un gran despliegue de mapas territoriales. Involucrada como dije, no cautelosa, curiosa. Puedes sentir los lazos, dijo. Incluso a distancia, me dijiste. La activación completa abrió la sensibilidad permanentemente. Sí, dije. Entonces puedes hacer algo que nadie más vivo actualmente puede hacer. Dijo. Puedes monitorear la salud de los lazos interterritoriales directamente. Identificar el daño antes de que se convierta en crisis. Trabajar con sanadores de manada y alfas en el terreno para abordar las fracturas que el Consejo dejó atrás. Hizo una pausa. Tomará años. El daño es extenso. Lo sé, dije. Había estado sintiendo la extensión de ello durante 11 días. Pero es reparable. La mayor parte. La mayor parte, asintió. Las manadas en Duskmar son las más afectadas, dije. El Consejo suprimió 3 linajes allí en los últimos 40 años. Los lazos en ese territorio tienen una cualidad de herida antigua, curada mal. Tomó una nota. Siempre estaba tomando notas. Ya has estado haciendo la evaluación, dijo. No pude evitarlo, dije. Una vez que puedes sentirlo, no puedes no hacerlo. Me miró a través de los mapas. Conozco ese sentimiento, dijo. El peso de algo que no puedes dejar. No quiero dejarlo, dije. Y eso era cierto. Inesperadamente, completamente cierto. La chica invisible del matorral fronterizo que había crecido con una ordinariedad cuidadosamente construida que en realidad era una plataforma de lanzamiento. Había despegado. Y a lo que había llegado no era solo un destino o una obligación de linaje. Era un propósito, algo que encajaba exactamente con la forma específica de quién era ella. Miré los mapas territoriales y sentí la vasta red de lazos zumbando en mi sangre y pensé, sí, para esto fue todo. El 11º día, mi madre y yo caminamos juntas por el patio de Crestholm, una vuelta larga y lenta bajo el débil sol de invierno, su brazo en el mío, nuestro aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Estaba casi ella misma, no la versión de antes, la mujer completamente agobiada y cuidadosamente contenida que había construido una vida alrededor de un secreto, sino la versión de después. Una mujer que había dejado lo que había estado llevando y estaba descubriendo cómo se sentía estar completamente erguida. ¿Qué harás?, le pregunté. Enseñar, dijo sin dudar. Hay sanadores de manada en los 5 territorios que han estado trabajando con información incompleta toda su carrera. La línea de unión tiene aplicaciones médicas que el Consejo suprimió. Tratamientos, técnicas de curación de lazos. Hizo una pausa. Y quiero enseñarte adecuadamente las cosas que no pude decirte antes. Apreté su brazo. Me gustaría eso. Me miró con la expresión que ahora podía nombrar. Plena, sin comprimir. Estoy orgullosa de ti, dijo. Siempre he estado orgullosa de ti. No siempre pude mostrarlo de forma segura, pero... Lo sé, dije. ¿De verdad? Lo sé ahora, dije. Asintió, y caminamos otra vuelta por el patio bajo el sol de invierno, las montañas cercanas por todos lados, el río Grey Run, visible muy abajo en el valle, y los lazos de manada de los 5 territorios zumbando en su nueva y verdadera amplitud a nuestro alrededor. No perfectos, todavía sanando, todavía llevando las marcas de lo que se les había hecho, pero vivos, presentes, moviéndose en la dirección correcta. Más tarde esa tarde, Aldrich me encontró en la ventana de la sala de archivos, mirando el valle, dejando que el zumbido de los lazos se asentara en algo reposado. Se paró a mi lado, en la misma ventana en la que habíamos estado en esa primera noche, cuando todo era aún desconocido y el peso de la palabra era. Cuando dijo que su madre lo era, había presionado el aire entre nosotros. Diferente ahora. ¿Te quedas?, dijo. No era una pregunta. Por un tiempo, dije. Duskmar primero,
luego donde las fracturas sean peores, y luego lo miré, los ojos gris hierro, la cicatriz a lo largo de su mandíbula, la marca que ahora llevaba, el espejo de ella en el mismo camino en mi propio rostro, dos mitades de algo que se había mantenido separado durante un siglo. Luego, a donde me lleve el trabajo, dije, imagino que nuestros caminos se cruzarán regularmente. Algo en su rostro, el fantasma de la sonrisa, y esta vez se quedó. Imagino que sí, dijo. Afuera, el valle de Crestolm se extendía bajo el cielo de invierno, gris plateado y enorme. Las montañas en cada borde, sólidas y permanentes. Abajo, en el patio, mi madre hablaba con el sanador jefe. Podía verlos a través del cristal, animados, ambos gesticulando hacia un cuaderno. El mundo se sentía, por primera vez en mi vida, exactamente tan grande como era. No amenazante, no un escondite. Simplemente verdadero, simplemente real, simplemente mío para moverme a través de él completamente, sin protección. Presioné mis dedos contra la cicatriz en mi mandíbula. Presente, permanente, cálida bajo mi toque. Una marca que había esperado 22 años para llegar. Justo a tiempo. Los 5 territorios no cambiaron de la noche a la mañana. La curación tomó años, como siempre lo hace la curación. Pero comenzó ese invierno en un patio en Crestolm, con una mujer que finalmente había dejado de esconderse y un rey que finalmente había dejado de llevarlo solo. Y los lazos que conectaban a cada lobo en los 5 territorios siguieron zumbando, más fuertes ahora, más claros ahora, llevando en su frecuencia la firma silenciosa e innegable de algo que no podía ser suprimido. La verdad encontrando su camino a casa. Fin. Si esta historia te conmovió, si sentiste el viaje de Freya en tu pecho, deja un comentario y dime qué capítulo te impactó más. Y si acabas de descubrir este canal, suscríbete y activa la campanita. La próxima historia ya está esperando.